Nos quedamos la clase anterior en esta parte en la que hablábamos de la ley de Ohm y que decíamos que vamos a seguir la convención del signo pasivo para los elementos pasivos o signo positivo, también le llamamos, y decimos siempre que la corriente fluya de un mayor a un menor potencial, tendremos que la relación del voltaje con la corriente será positiva. En este caso, como estamos hablando de una resistencia, la ley de Ohm será positiva. Mencionaba al final de la clase con algunos de los chicos que preguntaron, al final decía, este ejemplo y este, si lo vemos, vienen a ser el mismo. Lo que queremos ilustrar es las diferentes formas en que pueden aparecer las polaridades de los voltajes y los sentidos de las corrientes. Por ejemplo, para un elemento que está en una posición vertical. Esto obviamente aplicaría también para posiciones horizontales, pero lo que queremos es ver la comparación, lo que decíamos, tener una polaridad más, menos, en este caso, y luego vemos que está al contrario, esa polaridad en ese mismo elemento está ahora menos más. Pero por ejemplo aquí la corriente va de arriba hacia abajo, entonces va fluyendo de más a menos. Y en el caso de esta figura, la corriente va hacia arriba, también fluyendo de más a menos. Por lo tanto, decíamos, en este caso, en ambos casos, la ley de Ohm es positiva. Si ahora nosotros vemos para este caso, encontramos que va a ser las mismas condiciones que el caso que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo, en el que tenemos polaridad más, menos, pero ahora la corriente está fluyendo hacia arriba. Y en este caso, aquí lo que estamos haciendo es invertir la polaridad menos más, pero también la corriente estamos invirtiendo su sentido. Ahora va hacia abajo con respecto a la primera figura que estábamos analizando. Entonces, en realidad, decimos en esta primera figura, la corriente va de menos a más, entonces no cumple la convención de signo pasivo, por lo tanto tenemos que ponerle un signo negativo. Entonces, la ley de Ohm, diríamos, es negativa, es decir, el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente, pero con un signo menos. Y en el caso de la figura de abajo, pues nuevamente tenemos por la forma en que está fluyendo la corriente que va de un menor potencial a un mayor potencial. Nuevamente no se está cumpliendo la convención que dijimos que la corriente va a fluir de mayor a menor, ahora está siendo de menor a mayor. Por lo tanto, también tendríamos que manejar el signo negativo, como en el caso de la figura de arriba, y tenemos que la ley de Ohm es negativa. Entonces, anteponemos un signo negativo al producto de la resistencia por la corriente. Entonces, eso es lo que mencionaba en la clase anterior, que tendríamos en realidad dos casos, uno en el que la corriente fluye de mayor a menor y otro en el que la corriente fluye de menor a mayor. Sin embargo, pues ya en diagramas, pues podríamos tener las combinaciones de las polaridades y las corrientes. Decía esto también, obviamente, lo podríamos ver para elementos que hemos colocado en forma horizontal. Si nosotros decimos que el voltaje estuviese de esta forma y la corriente fluyera en este sentido, pues tendríamos lo mismo, que de mayor a menor está fluyendo la corriente, por lo tanto, la ley de Ohm sería positiva. Si por el contrario nosotros ponemos
una polaridad menos más y decimos que la corriente está fluyendo en este sentido, tendríamos que fluye de menor a mayor potencial, por lo tanto, la ley de Ohm sería negativa. Y así podríamos hacer las otras dos combinaciones, ¿no? En el que ahora tuviéramos con esta misma polaridad la corriente fluyendo de derecha a izquierda y con esta misma polaridad también la corriente fluyendo de derecha a izquierda. Entonces, bueno, eso es nada más para ver que en un momento dado, para una misma posición de un elemento, podemos combinar de cuatro formas distintas la polaridad y el sentido de la corriente. Y que eso nos va a determinar cómo es el voltaje en la resistencia según la ley de Ohm y siguiendo la convención de signo pasivo. Bien, entonces eso fue lo último que vimos la clase anterior. Ahora iniciaremos para ver fuentes, dado que ya vimos en general, por ejemplo, cómo se cumplen las leyes de corrientes para un nodo, lo que conocemos como ley de corrientes de Kirchhoff, los voltajes que se tienen en una sola malla, que está regido por la ley de voltajes de Kirchhoff, y decíamos, bueno, para determinar los voltajes, si conocemos la corriente, aplicamos la ley de Ohm en elementos resistivos. Pero un circuito obviamente necesita elementos que lo energicen y entonces estos son las fuentes y es el tema que vamos a ver. Entonces hablamos de fuentes primero ideales. Las fuentes ideales existen de voltaje y de corriente. Nosotros podemos tener una fuente que nos entrega un voltaje o una fuente que nos entrega una corriente. En realidad, todas las fuentes entregan tanto voltaje como corriente, pero vamos a ver que las vamos a diferenciar en su nombre por el valor que podemos conocer, es decir, que nosotros fijamos de cuánto va a ser y el otro parámetro se ajusta al circuito según la demanda. Entonces, bueno, en principio decimos, la primera clasificación son fuentes ideales, después vamos a ver las fuentes no ideales o reales. Y dentro de las fuentes ideales hablamos que puede existir de voltaje y de corriente. Y aún dentro de estas tenemos otra categoría. Decimos, hablamos de dos posibles categorías que son las fuentes independientes. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y las fuentes dependientes o controladas. Entonces, podemos tener una fuente ideal de voltaje que sea independiente. Podemos tener una fuente ideal de voltaje que sea dependiente o controlada. Y lo mismo sucedería para fuentes de corrientes. Podríamos tener una fuente ideal de corriente independiente o una fuente ideal de corriente dependiente o controlada. Entonces, tendríamos para ambos casos las posibilidades que tenemos aquí. Decimos, estas dos posibilidades se dan tanto para fuentes de voltaje como para fuentes de corriente. Entonces, bueno, vamos a iniciar por las fuentes independientes. Y decíamos, puede ser de voltaje o de corriente. Entonces, vamos a iniciar por una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje independiente va a mantener un voltaje determinado entre sus terminales. Es decir, nosotros fijamos el voltaje y ese se va a mantener sin cambios. Estamos hablando de fuentes, por ejemplo, constantes. Podría también esto aplicarse a fuentes variables en el sentido de que una vez que seleccionamos la forma de onda, por ejemplo, si se trata de una función senoidal, se mantendría la máxima amplitud, la frecuencia, pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en fuentes de corriente directa, es decir, voltajes constantes, ¿no?
Entonces, este voltaje que vemos en sus terminales se mantiene constante independientemente de la corriente que circula a través de la fuente. Es decir, nosotros aquí en esta fuente, pues tendríamos estas como sus terminales. Cuando lo aplicamos a un circuito y el circuito se cierra, porque así como está indicado el símbolo, pues realmente está abierto, no está conectado a nada. Cuando nosotros conectamos esta fuente a un circuito de manera que el circuito se cierre, entonces va a circular una corriente a través de esta fuente. Entonces, no importa cuál sea el valor de esa corriente, el voltaje en las terminales de la fuente se mantiene constante. Si nosotros comparamos esto, recordamos cómo nos quedó la gráfica de voltaje contra corriente. Para una resistencia veíamos que cambia, que si la corriente aumenta, el voltaje aumenta. ¿En qué proporción? Decimos el valor de la pendiente de la recta, que es el valor de la resistencia. Bueno, pues si nosotros estamos, decíamos, diciendo que los elementos eléctricos se caracterizan mediante su relación voltaje-corriente, como dijimos para la resistencia, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En el caso de una fuente de voltaje, nuestra gráfica puedo poner así, en el sentido de que puede irse a cualquier valor. Entonces, graficamos voltaje contra corriente. La relación que veríamos es que, de hecho, desde valores negativos de corriente, el voltaje que vemos en las terminales de este elemento es, por ejemplo, aquí se está indicando un voltaje B, entonces vamos a llamarle un voltaje B. ¿De cuánto? Pues de lo que nosotros seleccionamos. 5 volts, 3 volts, 9 volts, 12 volts, lo que sea, decimos, ese voltaje que nosotros seleccionamos se va a mantener constante independientemente de la corriente que circula a través de la fuente. Entonces decimos, se mantiene ahí. Ojo aquí que partimos de que íbamos a iniciar con fuentes ideales. Aquí en esta primera diapositiva hicimos la mención de que son fuentes ideales. ¿Por qué decimos que son ideales? Aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo un segmento interrumpido para decir que esto se puede ir al infinito. Pero en realidad, si nosotros vemos un valor de corriente que pueda ya aquí ya tener un valor muy alto y este voltaje mantenerse constante, este se mantiene constante, vamos a pensar un voltaje no muy grande, un volt, pero imaginar que aquí tenemos un valor ya infinito de corriente. Esto nos llevaría a que el elemento estaría manejando una potencia infinita. Y físicamente en realidad no existen elementos que puedan soportar una potencia infinita. Por eso les llamamos fuentes ideales. Esto es así como que en papel. En papel esto funciona correctamente, no hay ningún problema. Ya cuando veamos las fuentes reales o no ideales, vamos a ver que esto tiene límites, que no podríamos manejar cualquier corriente, puesto que dependería de cuánta corriente puede entregar nuestra fuente en términos de la potencia que puede manejar. Entonces, bueno, lo que es importante decimos, es que el voltaje se va a mantener constante, no depende de la corriente, por eso le llamamos que es independiente. La corriente puede tener cualquier valor, yo me puedo situar aquí y la fuente me da el voltaje B,
Puedo incluso tener una corriente cero y aquí yo tengo este voltaje B. Puedo tener una corriente negativa y el voltaje sigue siendo el mismo y así sucesivamente. Decimos, esto es de forma ideal. Ahora bien, dentro de las fuentes independientes decimos también tenemos fuentes de corriente. Vimos para una fuente de voltaje, ahora vemos para una fuente de corriente. En este caso, lo que hace la fuente es mantener una corriente determinada a través de ella, esta corriente que nosotros seleccionamos o que está representando el valor de la corriente. Seleccionamos la corriente que va a entregar, que va a hacer fluir, y este valor se va a mantener independientemente del voltaje que hay entre sus terminales. Nuevamente volveríamos al caso cuando nosotros hablamos de la resistencia. Si ahora graficamos corriente contra voltaje, veríamos que conforme aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Pero ahora esta pendiente está dada por la conductancia. Pero vemos que entonces va a variar. La corriente depende de qué voltaje tengamos. Obviamente para una resistencia, perdón, en este caso, sí una resistencia, pero que consideramos su valor de conductancia, que es el inverso de la resistencia. Si nosotros tomamos en cuenta ese valor, bueno, pues la corriente es directamente proporcional al voltaje. Conforme el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Entonces depende del voltaje. En el caso de una fuente de corriente, nosotros tendríamos que esta corriente que nosotros representamos con este símbolo de fuente y con esta flecha, estamos indicando en qué sentido fluye la corriente que nos entrega la fuente. A diferencia de la fuente de voltaje, que nosotros lo que estamos indicando es la polaridad con la que podemos ver el voltaje en las terminales de la fuente, en el caso de una fuente de corriente, lo que nos indica el símbolo es el sentido en el que fluye la corriente que entrega. Dependiendo del circuito, pues aquí se va a establecer algún voltaje en las terminales de la fuente. Y entonces la gráfica nuevamente tendríamos que la corriente contra el voltaje tendría un valor constante de corriente I, en el valor que nosotros seleccionamos, y que no importa el valor del voltaje. Decimos, si está el voltaje en cero, tengo un valor de corriente I. Si yo tomo un valor de algunos volts, tengo esta corriente. Si incremento el voltaje, sigo teniendo la misma corriente. Si me voy a valores muy grandes de voltaje, sigo teniendo la corriente. Si me voy a voltajes negativos, sigo teniendo la misma corriente. Entonces decimos, esto es idealmente así se va a comportar, que nos va a permitir manejar una corriente de algún valor que nosotros seleccionamos. Y aunque nosotros nos fuéramos a voltajes infinitos, podría seguirse entregando la corriente. Decimos nuevamente, esta es una fuente ideal, es decir, funciona muy bien en papel, en nuestros análisis y demás, pero en la vida real no es posible tener una fuente que nos entregue la misma corriente, incluso cuando tenemos voltajes infinitos. Decimos por cuestiones de potencia, por cuestiones
del diseño de la fuente, cuánta corriente nos puede entregar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces estos son los dos tipos de fuentes independientes, es voltaje y corriente. Ahora vamos a las fuentes dependientes o también controladas. En la bibliografía pueden encontrar que se indican como fuentes dependientes porque dependen de alguna señal y también se les llama controladas, es decir, que algún parámetro del circuito controla el valor que está entregando, ya sea de voltaje o de corriente. Como en el caso de las fuentes independientes, primero vamos a ver la fuente de voltaje. Nuevamente tenemos un símbolo que nos maneja la polaridad en la cual se está fijando el voltaje en las terminales de ese elemento. Pero observamos que ahora en lugar de usar el círculo, utilizamos un rombo y con esto siempre vamos a poder diferenciar cuando se trata de una fuente independiente, cuando es un círculo, y cuando se trata de una fuente controlada o dependiente, que es mediante el rombo. Entonces, en este caso, el voltaje que hay entre las terminales, este voltaje BY que estamos seleccionando o haciendo que la fuente entregue ese valor de voltaje, se va a mantener siempre y cuando una señal que lo controla se mantenga constante. Entonces, el voltaje entre sus terminales en realidad va a estar controlado o va a depender ya sea de un voltaje en el circuito o puede ser también un valor de corriente dentro del mismo circuito. Entonces, el parámetro que nos controle esta fuente debe de estar dentro del mismo circuito. Vamos a suponer que yo tengo por aquí esto, es decir, no sé qué más hay conectado con esta fuente, algún circuito. Voy a tener probablemente en alguna parte, voy a suponer un elemento X, el que sea, no sé si se trate de una resistencia, si se trate de una fuente independiente, no sé de qué se trate, es simplemente un elemento. Entonces, lo que vamos a ver es cómo depende este voltaje de otro parámetro. Entonces, el voltaje Y se va a establecer con una relación que le llamamos de control. Es decir, realmente BY va a ser un voltaje que está en función de otro voltaje o de otra corriente. Entonces, si ese voltaje cambia, pues cambia el voltaje de nuestra fuente. Si por el contrario se está controlando con una corriente y cambia el valor de la corriente, pues también va a cambiar el voltaje. Entonces, ¿cuáles podrían ser las relaciones de control? Tenemos esta. Vamos a suponer que el voltaje BY es una constante alfa multiplicada por un voltaje Bx. ¿Dónde está ese voltaje Bx? Decía, puede estar en el mismo circuito, bueno, de hecho debe de estar en el mismo circuito, pero puede estar en cualquier elemento que nosotros busquemos. Puede ser en un elemento o puede ser en un par de puntos en el circuito. A lo mejor ese par de puntos incluye más de un elemento. En general, cuando nosotros utilizamos fuentes dependientes, siempre deberemos indicar en nuestro circuito cuál es el parámetro de control. En este caso, por ejemplo, Bx, podríamos poner que el voltaje Bx estuviese aquí, tal vez de esta manera, o tal vez invertida, no lo sé. Podría ser tal vez así. Entonces, el voltaje Bx en este elemento es el que va a controlar al voltaje By. ¿Cómo lo va a controlar? Pues con una constante que multiplica al voltaje Bx.
Pero por otro lado, también tenemos fuentes de voltaje dependientes que son controladas por una corriente. Entonces tendríamos este caso, el voltaje VY depende de una corriente IX. ¿Dónde está esa corriente? Bueno, así como seleccioné arbitrariamente que tengo aquí en algún elemento el voltaje Vx, pudiese ser que me refiero a la corriente IX que fluye por ese elemento. Entonces, no solamente pueden ser controladas por voltaje, sino también por corriente. Y entonces lo que tendríamos es que esta corriente IX que nosotros indicamos en dónde está en el circuito, se multiplica por una constante beta y el valor que obtengamos va a ser el voltaje Vx que tenemos en la fuente. Ahora bien, nuestra variable de control o parámetro de control, pues es parte del diseño de la fuente, es decir, qué polaridad se va a utilizar o qué sentido de corriente se va a utilizar. Por ejemplo, aquí, en este caso, lo que hice fue colocar una polaridad menos más. Y entonces digo que el voltaje VY depende de este voltaje Vx, pero con esta polaridad, además, porque no es suficiente nada más decir, pues el voltaje en tal elemento. Bueno, sí, en ese elemento, pero recordar que el voltaje, como es entre dos puntos, tenemos que indicar cuál punto tiene un mayor potencial. Entonces, si por ejemplo nosotros dijéramos, no, pues no está así, está de esta forma. Obviamente eso nos lleva a que el voltaje VY pueda cambiar su sentido. Y lo mismo sucedería con la corriente. Puede ser que yo diga que la corriente en este elemento va hacia abajo. Y entonces el voltaje que me da esta fuente depende de la magnitud de IX, pero también depende de su sentido en el que fluye. Ahora bien, ¿qué sucede con las constantes alfa y beta? Observar que de este lado nosotros tenemos volts, entonces tenemos unidades de volts, porque hablamos del voltaje VY. Del lado derecho, el voltaje Vx pues tiene unidades de volts. Para que toda la igualdad se cumpla en cuanto a unidades, tengo volts aquí y aquí tengo volts. Lo único que me queda es que esta constante alfa sea adimensional. Es decir, es simplemente un coeficiente sin ningún tipo de unidad que multiplica o que escala el voltaje Vx. Por el contrario, cuando tenemos una fuente de voltaje controlada por corriente, observar que aquí nuevamente tenemos unidades de volts para VY. El voltaje VY debe ser expresado en unidades de volts. Pero del otro lado tenemos la corriente IX. Entonces, esta corriente IX tiene unidades de amperes. Y entonces tendríamos como que aquí tengo unidades de volts y aquí tengo unidades de amperes. Volts no pueden ser igual a amperes. Entonces, lo que requerimos es que la constante beta tenga unidades de volts sobre ampere para que cuando lo multiplicamos por las unidades de amperes se eliminen y nos queden precisamente en unidades de volts.
3 volts. Bueno, ahorita para que no lo perdamos. Este es nuestro Vx. Voy a suponer que Vx tiene 3 volts. ¿Qué sucede entonces con By? By es igual a alfa veces Bx, que es 3 volts. Cuando nosotros diseñamos fuentes dependientes, cuando ya las usamos, las ponemos en un circuito, es imprescindible conocer esta constante. Entonces, voy a suponer que esta constante me dijeron que es 2. Recordar que en este caso es adimensional. Entonces, en realidad, yo tengo que el voltaje By está expresado como 2 veces Bx. Y como mi Bx es de 3 volts, entonces mi voltaje de esta fuente es de 6 volts. Entonces ya tengo una fuente que tiene un valor que va a ser constante siempre que el voltaje Bx sea constante. Cuando yo cambie Bx, voy a suponer que ahora le doy 5 volts. Sigo multiplicando por mi constante. Entonces ahora mi fuente me estaría entregando 10 volts. ¿Qué sucede cuando depende de una corriente? Entonces voy a suponer que mi corriente sea de, no sé, 2 amperes. Entonces mi voltaje By es igual a la constante beta. Nuevamente la constante beta la debemos de conocer. Cuando tenemos un circuito con fuentes dependientes o controladas, debemos de saber cuánto es esa constante. Voy a suponer que fueran 3 volts sobre amper por Ix, aunque normalmente en los libros es muy común que nada más se nos indique el valor de la constante y no se indiquen las unidades. Si no se indican, nosotros debemos de usarlas porque no podemos dejar las cosas sin aclarar cómo quedan las unidades. Entonces, si por ejemplo se nos expresó como By igual a 3 veces Ix, de esta relación que estamos encontrando aquí, sabemos que aunque aquí tiene 3, este 3 tiene unidades de volt sobre amper. Entonces diríamos 3 volts sobre amper por la corriente Ix, que en este caso estoy diciendo, bueno, me dio de 2 amperes. Entonces multiplico y me quedan 6 volts. Nuevamente, suponer que la corriente Ix cambia. Esto es una constante, no cambia. Voy a suponer que ahora cambia a 1 amper. Entonces lo que tendría sería que mi voltaje By sería de 3 volts. Y ojo, lo que les decía es importante que aunque nos expresen de esta forma, es muy común en los libros que encuentren así, que una fuente de voltaje es igual a, por ejemplo, 5 veces la corriente tal. No es que sea directamente 5 veces eso, está teniendo estas unidades. Mucho ojo con eso porque pues llega a suceder que decimos, pues es que By es igual a 3 Ix y como Ix es 2 amperes, entonces 3 por 2 amperes, 6 amperes. Y digo que el voltaje By son 6 amperes y eso no es posible. Estamos hablando de voltaje que tiene unidades de volts y no de amper. Entonces eso es lo que siempre
vamos a tener en cuenta, porque les decía, es muy común que nada más aparezca la constante sin unidades. En este caso, no hay ningún problema, porque de por sí es adimensional. Es simplemente un coeficiente, un escalar que multiplica el voltaje y que pues seguimos teniendo unidades de voltaje. Entonces, bueno, aquí está. La constante multiplicadora alfa es adimensional y beta tiene unidades de volt sobre ampere. Una vez que nuestra variable de control es fija, tiene un valor fijo, constante, podemos decir que el voltaje BY también es constante. Pero decimos, si llega a cambiar BX, entonces en automático cambia BY. Esta es la ventaja de las fuentes dependientes o controladas, que el mismo circuito puede adecuar el voltaje, dado que estamos diciendo, esto va a depender del voltaje que hay aquí. Y si esto cambia, si se hace un cambio en el circuito y el voltaje BX cambia, en automático esta fuente también cambia. Muchas veces necesitamos que una fuente tenga un valor siempre constante, que sería el caso de las fuentes independientes, pero también muchas veces utilizamos estas fuentes dependientes que los que nos hacen es ir cambiando su voltaje en función de un voltaje o una corriente del circuito. Ok, ¿sí queda claro entonces cómo funciona la fuente dependiente? Sí, profesora. Ok, entonces decimos, esto fue para una fuente de voltaje y decimos lo único en el símbolo, lo único que cambia es la forma, que ahora usamos un rombo y que, bueno, aquí estoy indicándolo como BY, muchas veces ya se indica con la relación de la cual depende, es decir, alfa BX o beta IX, entonces muchas veces también así aparece, ¿no? Como la expresión que controla esa fuente. Ahora bien, dentro de las fuentes dependientes o controladas también tenemos fuentes de corriente. Nuevamente, para diferenciarla de la independiente, usamos la figura del rombo para diferenciar de una fuente independiente de corriente. Entonces ahora lo que vamos a tener es que esta corriente IX que nos está entregando y que es la que envía al circuito, va a depender o va a estar controlada ya sea por una corriente en el mismo circuito o por un voltaje también dentro del mismo circuito. Entonces, nuevamente podríamos tener algo de la forma que hicimos anteriormente. En algún elemento puede ser, pero también puede ser en algún par de puntos. Puedo tener aquí una corriente que la controla o puedo tener, voy a mejor pasar para acá, a pasar aquí, o un voltaje. Y decimos, siempre que hablamos de los parámetros que controlan, tendremos que indicar ya sea la polaridad o, si se trata de una corriente, el sentido de la corriente. Entonces, dentro del mismo circuito debe de estar ese voltaje del cual depende o una corriente. Voy a ponerla aquí. Ahora van a ser voltajes BY o IY los que controlen. La relación de control para la corriente IX
Puede ser una corriente IY o un voltaje BY, cualquiera de las dos formas. Nunca vamos a tener que una fuente dependiente sea controlada por dos variables. Eso no sería posible. Siempre es controlada por una sola y entonces dependerá del diseño de la fuente, perdón, si se trata de un voltaje o una corriente, el parámetro que lo controla, ¿no? Entonces, nuevamente, como en el caso de la fuente de voltaje dependiente, tenemos constantes que multiplican a la corriente o el voltaje. Si esta corriente está entregando corriente y depende de una corriente, pues claramente esta constante es adimensional. Es simplemente un escalar que multiplica la corriente y entonces nos da la corriente que está entregando la fuente. Pero si el voltaje BY es el que está controlando a la fuente, dado que el voltaje BY tiene unidades de volts, entonces ahora esta constante delta tendría unidades de amperes sobre volt. De manera entonces que cuando esta constante se multiplica por el voltaje, multiplicamos por voltaje, las unidades de volt se anulan y nos queda el producto con unidades de amperes. Y vuelvo al caso anterior. Mucha bibliografía lo que utiliza es que las fuentes de corriente controladas por voltaje simplemente indican el valor de la constante y no indican las unidades. Entonces es nuestra chamba que cuando tengamos que calcular la corriente IX, pues hagamos la sustitución considerando también las unidades de esa constante que son amperes sobre volt. Para que al sustituir las unidades de BY, que son volts, todo nos quede en algo congruente, nos queden en unidades de amperes. Este producto va a dar unidades de amperes que corresponde a la unidad de una corriente. Entonces, es esto, ¿no? Entonces, la constante multiplicadora gamma es adimensional porque simplemente tenemos una corriente Y que es escalada y que nos genera precisamente una corriente. Pero en el caso de delta, lo que nosotros tenemos es que tiene unidades de amperes sobre volt para que cuando se multiplique por el voltaje que la controla, sigamos teniendo como unidad resultante en esta fuente los amperes. Y entonces volvemos al caso de que en un problema Ix debería de estar expresado, es decir, ¿cuánto vale la constante? Voy a suponer que es, por ejemplo, 5, que multiplica a la corriente Y. Si mi corriente Y fuese de 3 volts, no, perdón, de 3 amperes, entonces yo tengo Ix es 5 por la corriente Y, que son 3 amperes, y me da 15 amperes. Pero si por el contrario mi corriente Ix depende del voltaje BY, y voy a suponer que mi constante gamma, no, es en este caso delta, ¿no? Delta para BY, fuese 2 amperes sobre volt, lo multiplico por el voltaje BY, voy a suponer que BY es de 1 ampere, perdón, 1 volt.
mi corriente IX que me entrega la fuente sería de 2 amperes. Ujú. Ok. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo funcionan las fuentes de corriente controladas por voltaje o por corriente? No, todo claro. Ok. Entonces decimos, cuando sustituyan los valores, siempre procuren usar las unidades para el caso de una fuente controlada por voltaje. Cuando se controla por corriente, pues ese factor es adimensional, es simplemente poner la constante que multiplica y el valor de la corriente que controla. Y en automático pues tenemos todo en amperes. Bien, ahora vamos a ver lo que es cuando nosotros manejamos los elementos eléctricos, mencionaba por ahí cuando vimos lo de las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, que siendo ideales podrían tener, por ejemplo, una fuente de voltaje, podría estar pasando o circulando a través de esa fuente una corriente infinita y no pasa nada. Esto decía que en la realidad no es posible por precisamente temas de potencia. Entonces, la potencia es un factor que tenemos que considerar en nuestros circuitos, porque si no lo consideramos, pueden en un momento dado dañarse los elementos. Si, por ejemplo, nosotros hacemos pasar, vamos a pensar en una resistencia. Y sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Sí? O con minúscula, decíamos, se puede poner de las dos formas. Voy a suponer que mi resistencia es de 1 kilo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la corriente es de 1 amper? Voy a suponer que mi corriente está fluyendo así y que el voltaje está con esa polaridad. En este caso tendríamos un kilovolt de voltaje en las terminales de la resistencia. De entrada ya como voltaje ya es un valor muy grande. Entonces lo que vamos a ver en la potencia, decía, es cuestiones de producto voltaje y corriente, que para elementos eléctricos esa es la forma en que nosotros determinamos la potencia. La potencia, por definición, es la razón de cambio de la energía entregada o absorbida por unidad de tiempo en un elemento y que se expresa como la potencia es el cambio en la energía por unidad de tiempo. Eso sí, en general así se define. Bueno, si nosotros partimos de esta expresión, pues lo que querríamos es ver cómo podemos determinar esta potencia en términos de parámetros eléctricos. Entonces, en este caso decimos, la potencia se expresa en watts,
La energía está expresada en joules o cambio de energía. Obviamente aquí hablamos de energía, W, dW, pues decimos es el tomar de manera infinitesimal un cambio en la energía. Si la energía en un instante la podemos expresar en joules, un cambio de energía también se expresa en joules. Pero ese cambio, ¿cómo se da? ¿Cuál es nuestro, digamos, parámetro de referencia? Pues es el tiempo. Entonces lo que hacemos es diferencias de tiempo. En un instante yo tomo cuánto es la energía en joules. Algunos instantes después vuelvo a checar la energía y veo cuál fue el cambio entre esa diferencia de tiempo. Entonces, el tiempo está dado en segundos y nuevamente aquí lo que estamos haciendo, que este de t se refiere al cambio infinitesimal de un cambio en el tiempo. Ahora bien, a lo que nosotros nos interesa es encontrar en parámetros de voltaje y corriente, porque son los parámetros que manejamos para los elementos eléctricos. Dijimos, un elemento eléctrico se define por su relación de voltaje con la corriente. Entonces vamos a trabajar con esos parámetros. Lo que nosotros podemos ver para el voltaje en un elemento es que lo podemos definir como el cambio en energía entre el cambio en la carga que hay en el elemento. Entonces, el voltaje V, ya sabemos, es voltaje, lo expresamos en volts. Decimos, el volt es la unidad en la que se mide el voltaje. W ya dijimos, es la energía en joules. Por lo tanto, dW es el cambio infinitesimal de la energía. Y Q es la carga, nuevamente, como hemos trabajado anteriormente. Sus unidades son los coulombs. Y entonces hablamos de Q como un cambio infinitesimal en la carga. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para el voltaje. Nosotros entonces ahora podríamos deducir que la potencia pues es función del voltaje y la corriente, porque ya vimos esta relación primera que decimos la potencia es el cambio de la energía por unidad de tiempo, pero si después encontramos esta relación que tiene que ver con el cambio de la energía, pues entonces podríamos expresar de la siguiente forma. La potencia, suponiendo que en general estamos hablando de potencia que cambia en el tiempo, de la primera expresión decimos la potencia es el cambio de la energía por unidad de tiempo. Si toda esta ecuación la multiplicamos lo multiplico por dq entre dq, que es una unidad, no le estoy haciendo nada, no le estoy alterando. dw entre dt lo multiplico por dq entre dq. Pero reacomodo estos términos y digo es dw entre dq por dq entre dt. Decimos, cuando hago el producto de esto por esto, me quedaría dw en dt por dq entre dq.
Pero nadie me dice que no pueda yo esto, verlo aquí y pues verlo acá, intercambiar nada más. Decimos, no pasa nada, es em, propiedad de conmutatividad en el producto. Cuál ponga primero, cuál después, no me afecta, ¿no? Entonces, lo que estamos es reacomodando en dw entre dq por dq entre dt. ¿Cuál es la finalidad? Pues llegar a parámetros que conocemos. dw en dq es esto que ya habíamos expresado, el voltaje. El voltaje que lo podemos definir de esta forma. Ahora decimos, entonces, este cociente es el voltaje. El cambio en la carga por unidad de tiempo sabemos que es corriente, es un flujo de cargas. Entonces es la corriente. Por lo tanto, la potencia la puedo ver como el producto del voltaje por la corriente. Y así de forma sencilla y con parámetros de circuito, que son voltaje y corriente, podemos calcular la potencia en algún elemento. Si para un elemento conozco el voltaje que hay entre sus terminales y la corriente que circula a través del elemento, puedo entonces determinar la potencia. En general, cuando nosotros manejamos voltaje y corriente, que aunque aquí se están indicando nada más así, vamos a tomar como que la convención de que siempre que usemos minúsculas nos estamos refiriendo a variables que cambian en el tiempo. Y cuando sean mayúsculas nos vamos a referir a variables que son constantes en el tiempo. Entonces, esto realmente correspondería a un voltaje VDT, es decir, que es función del tiempo, y esta es una corriente que también es función del tiempo. Por lo tanto, en realidad tenemos una potencia que es función del tiempo y que es el voltaje como función del tiempo por la corriente también como función del tiempo. Y esto es lo que conocemos como potencia instantánea. ¿Por qué potencia instantánea? Porque cuando está graficándose con respecto al tiempo, pues podría darnos algo así, que esté cambiando. ¿Cómo son las señales de voltaje y de corriente que tengo aquí? No lo sé, ahorita es así de manera general, y que de manera general puedo pensar que están cambiando en el tiempo. Un caso particular de estas señales, BDT e IDT, pues es que sean constantes, que yo tenga en realidad que el voltaje con respecto al tiempo se mantiene en algún valor B y que la corriente en función del tiempo también tuviese algún valor I que es constante. Entonces, en este caso, pues como es constante, pues hablamos de una potencia que también es constante. Decimos, la forma más general es esta de aquí, en la que pues dependerá de cómo es esta función BDT y cómo es la función IDT, que nos va a dar alguna gráfica de alguna forma. Como es, pues es ahorita prácticamente imposible decir cómo es la forma de onda de esa potencia, porque no hemos indicado, no sabemos cómo es la forma de onda para el voltaje y cómo es la forma de onda para la corriente. ¿Dudas?
Entonces continuamos. Ahora bien, si el voltaje y la corriente varían en el tiempo, que es lo que estamos diciendo para la potencia instantánea, la potencia en un momento dado puede ser positiva. Aquí lo puse en esta gráfica. Imaginen, todos estos instantes la potencia es positiva, pero en todos estos instantes la potencia es negativa y así sucesivamente. Entonces tenemos tiempos en los que la potencia es positiva y tiempos en los que la potencia es negativa. Entonces, por eso decimos, si el voltaje y la corriente varían en el tiempo, la potencia puede ser positiva en un instante y negativa en otro. Si nosotros tenemos así, pues no podríamos hablar de un solo valor de potencia porque pues en cada instante prácticamente que yo evalúe, tengo un valor distinto de potencia. En este caso, cuando nosotros tenemos potencias que tienen esta gráfica, es decir, que está cambiando en el tiempo, sí hay potencias que son de esta forma. ¿Cuándo se dan potencias así? Pues cuando el voltaje y la corriente son constantes. Si el voltaje que dijimos con mayúscula representamos voltajes constantes y también con una letra mayúscula para la corriente, decimos la corriente es constante, pues este voltaje siempre tiene el mismo valor y esta corriente siempre tiene el mismo valor. Por lo tanto, su producto es una constante que no cambia con el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, cuando es el caso contrario, decimos que tenemos una señal de potencia que está cambiando en el tiempo, pues no tiene ningún sentido decir, voy a tomar la potencia en este valor y esa va a ser la potencia en mi elemento. No, porque cuando yo me plante en este instante, voy a tener un valor distinto. Y cuando esté en este instante, tengo otro valor distinto. Y así sucesivamente. Entonces, en cualquier instante que yo evalúe, es posible que encuentre un valor distinto. Entonces, como eso no nos sirve, no nos ayuda de mucho tomar el valor en un instante, porque sé que al siguiente instante, pues ya va a cambiar la potencia. Y dentro de media hora va a ser otro valor y dentro de una hora otro. Puede darse el caso. Puede darse el caso de que sean lo mismo. Por ejemplo, en este instante, la potencia es cero. En este instante la potencia es cero. En este instante también la potencia es cero. Obviamente, hay instantes en los que el valor de la potencia se repite, porque pasa pues por el mismo valor. Pero cuando no es así, decimos, cuando tenemos una señal que está cambiando en el tiempo y que tenemos diferentes valores, pero eso no nos ayuda gran cosa de decir, ahorita tengo este valor de potencia, pero dentro de media hora que voy a hacer algo con mi circuito, pues ya no sé qué potencia es si es que mis señales de voltaje y corriente están cambiando. Entonces, en este caso, es más útil obtener un valor promedio de toda la señal, es decir, de la potencia instantánea. La potencia instantánea se refiere, decimos, a lo que tengo así en un determinado tiempo. Entonces, el valor promedio de la potencia instantánea en un periodo, y esto tiene que ver pues en señales que son, el nombre lo dice, periódicas,
es decir, que se repiten cada determinado periodo. Si además consideramos que el periodo es la diferencia de dos instantes que nosotros sabemos por la forma en que está construida la señal, sabremos cuáles son esos tiempos, ese tiempo T2 y tiempo T1. Si no lo sabemos, lo podremos determinar sabiendo cómo es la forma de onda de la señal, en este caso de potencia. Entonces, lo que hacemos es tomar el promedio de la potencia instantánea, es decir, de esa señal que está cambiando en el tiempo. Y sabemos que para obtener el promedio lo que tenemos que hacer es integrar el área bajo la curva y dividir entre el periodo. De ahí que sea importante esto, determinar cuánto es el periodo, cuál vamos a considerar como nuestro tiempo final y cuál va a ser nuestro tiempo inicial. Entonces, decíamos, la potencia, pues lo hacemos integrando eso y dividiéndolo entre el periodo, porque es como dividir entre todos los valores de tiempo que tenemos. Y decimos, integramos la potencia resultante que nos dio del producto de voltaje por corriente. Vemos cómo es esa función. La integramos desde el tiempo inicial de nuestro periodo hasta el tiempo final. Y el resultado lo dividimos precisamente entre el periodo, que es la diferencia de esos dos instantes. Bien, entonces ahora vamos a considerar nuevamente la convención del signo pasivo para los elementos pasivos. Y entonces se dice que un elemento de circuito va a absorber potencia si el producto voltaje-corriente es positivo. Es decir, nosotros llegamos a que la potencia instantánea es el voltaje como función del tiempo por la corriente también como función del tiempo. Ahora bien, si se trata de valores constantes, pues la potencia, que va a ser un valor constante, va a ser el voltaje, que es un valor constante, por una corriente que también es un valor constante. Y decíamos, vemos que queda en términos del producto del voltaje y la corriente. Entonces decimos que un elemento de circuito absorbe potencia si el producto voltaje-corriente es positivo. ¿Cómo vamos a determinar si el producto voltaje-corriente es positivo? Pues de la misma forma que trabajamos con la ley de Ohm, de decir, para determinar el voltaje en una resistencia depende de la polaridad del voltaje y depende de la corriente que circula. Lo mismo tenemos para la potencia. Esa misma convención se aplica. Si yo tengo un elemento, el que sea, y sé que tengo un voltaje en sus terminales, y sé, por ejemplo, que la corriente que pasa fuese de mayor a menor potencial, es decir, en el sentido que se está indicando, entonces lo que tenemos es que el producto del voltaje por la corriente es positivo. Y por lo tanto absorbe potencia. Entonces, si el producto voltaje-corriente es positivo, entonces el elemento está absorbiendo potencia.
Y ojo que estamos, decía, utilizando la convención de signo pasivo. La corriente va de más a menos. Y dijimos son elementos pasivos, es decir, absorben potencia. Lo único que están haciendo es absorber la potencia que reciben. Por ejemplo, una resistencia, lo único que hace es absorber la potencia que se le entrega, porque vamos a tener esta relación de el voltaje. Siempre la corriente en una resistencia va a fluir de mayor a menor potencial. Pero si el producto voltaje por corriente nos resultara negativo, entonces se va a decir que este elemento está entregando potencia. Y este precisamente es el caso, por ejemplo, de las fuentes de voltaje. En una fuente de voltaje, lo que vamos a observar es que la corriente fluye en este sentido. Lo voy a poner aquí como es una fuente de constante, le voy a poner una corriente constante. En este caso, la corriente va de menos a más, entonces el producto de voltaje por corriente va a ser negativo. Así como lo trabajamos con con la ley de Ohm, lo mismo hacemos con la potencia. La forma en que calculamos la potencia es exactamente de la misma forma. Considerar la convención de que la corriente va de mayor a menor potencial. Si va de mayor a menor, entonces el producto lo tomamos tal cual. Pero si la corriente fluye de menor a mayor potencial, en realidad lo que vamos a hacer es anteponer un signo negativo al producto. Aquí como no sabemos cómo están fluyendo, decimos, si el producto voltaje por corriente me da negativo, es que está entregando. ¿Cuándo esto me va a dar negativo? Pues cuando tenga esta condición, en la cual siempre voy a decir, la potencia va a estar dada por un signo negativo que antecede al producto del voltaje por la corriente. Y entonces de esta manera, pues me queda negativo y por lo tanto me dice que ese elemento lo que está haciendo es entregando potencia. Si este producto es negativo y está entregando potencia, entonces este no es un elemento pasivo. Observar en los elementos pasivos dijimos la regla es que la corriente fluye de mayor a menor. Aquí la corriente está fluyendo al contrario, de un menor potencial a un mayor potencial. Entonces, no es un elemento pasivo. En realidad, las fuentes son elementos activos. Entonces, esto nos lo da un elemento activo que es la fuente. Y entonces ya podremos diferenciar entre los elementos que entregan potencia y los que absorben. Los que absorben son elementos pasivos y los que entregan son elementos activos. Ujú. ¿Queda claro esto? Bueno, entonces continuamos. Que decía, se dice que un elemento es pasivo si este es
solo capaz de recibir o absorber potencia. Hacemos este caso. Su producto es positivo, absorbe potencia, por lo tanto es un elemento pasivo. Por el contrario, cuando el producto voltaje-corriente es negativo, entonces este elemento es capaz de entregar o suministrar potencia a otros elementos y por lo tanto se considera un elemento activo. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? No, profesora. Ok, entonces continuamos. Todo bien. Ok. Vamos ahora con lo que es la energía, que está relacionado también pues con la potencia, ¿no? La energía en un elemento de circuito la vamos a poder obtener a partir de la ecuación de la potencia instantánea, ¿sí? Recuerden que la potencia instantánea es aquella que es función del tiempo y que para un elemento eléctrico no es más que el producto del voltaje como una función del tiempo por la corriente que también es una función del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente integrar la potencia instantánea en el periodo de la función que tenemos. En este caso nosotros estamos hablando de funciones en el tiempo y esas funciones tendrán el mismo periodo. Alguien podríamos decir que, por ejemplo, una función de voltaje, es decir, el voltaje en un elemento, vamos a empezar a pensar que estamos trabajando en un solo elemento. Tiene un voltaje VDT. Voy a pensar que tiene esta polaridad. Y fluye una corriente IDT en este sentido. Entonces, todo está correcto porque el producto es positivo del voltaje por la corriente. Podría yo decir, por ejemplo, que el voltaje VDT, su gráfica, que fuera, por ejemplo, de esta forma, y que tiene un periodo, le voy a llamar un periodo T, podría yo decir que la corriente IDT tuviese un periodo distinto al del voltaje. Pues no lo podríamos decir, porque pensar, por ejemplo, en la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es la resistencia por la corriente. Entonces, si hablamos de funciones en el tiempo, el voltaje como una función del tiempo para una resistencia, la resistencia no cambia, es fija, no cambia en el tiempo. Multiplicamos por la corriente. Entonces, el periodo que se tenga aquí va a ser el mismo que tenga acá. Por lo tanto, el periodo para la potencia instantánea es el mismo que tenga para la corriente, para el voltaje, va a ser el mismo periodo que tenga para la potencia instantánea. ¿Cuál va a ser ese periodo? En general lo vamos a expresar como un tiempo T1 y un tiempo T2. Entonces,
Voy a suponer, por ejemplo, voy a pensar que aquí está mi tiempo T1, entonces mi tiempo T2 final estará acá, porque es donde nuevamente la señal empieza con el mismo comportamiento que empezó en este instante. Aquí empieza en cero y se empieza a hacer negativo, negativo, luego va subiendo nuevamente, se hace positivo y llega a cero y aquí ese comportamiento se va a empezar a repetir, ¿no? Entonces, nuestro periodo T, pues es T2 menos T1, por eso la integral es desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2, porque es el periodo de nuestra señal, en este caso, de la potencia en el tiempo. Entonces, la energía que tiene el elemento la podemos obtener, decíamos, si ya tengo una expresión para la potencia instantánea, la integro con respecto a t, desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2, que es simplemente integrar en el periodo de la señal, y con ello puedo obtener la energía. Ujú. Ok. Bueno, entonces son 7:28, entonces le vamos a dejar aquí si es que no hay dudas. ¿Alguna duda con respecto a esto que acabamos de mencionar? No, profesora, de mi parte no. Ok. Yo creo Entonces, que más que nada cuando hagamos ejercicios, es cuando se va a ver estas dudas, ¿no? claro, claro, necesitamos como manejar varios conceptos para poder entonces ya aplicarlo a algún circuito, a hacer lo que decía. No podemos hacer muchos ejercicios, lo vimos cuando hicimos lo de, por ejemplo, ley de corrientes de Kirchhoff, que nada más lo que hicimos fue, por ejemplo, demostrar esto de que se cumple en un área cerrada, considerando corrientes, pero ni siquiera teníamos los valores de las corrientes, ¿no? Entonces necesitamos tener ya varios conceptos bien definidos para ya poderlos aplicar en un circuito y entonces hacer un ejercicio de análisis de un circuito y ya poder ver, como dicen, que salgan las dudas al respecto. Pero al menos en esta parte nos queda claro, no hay dudas. Sí, todo bien. Gracias. Ok. Entonces, bueno, si no hay dudas, entonces son 7:30 y aquí le dejamos por el día de hoy. Nos veríamos el lunes en clase en línea. Entonces sería todo. Ok, profesor, muchas gracias. Bonita noche. Igualmente, que tengan bonito fin de semana, descansen. Momento, Ojalá así profesora. sea. Hasta luego. Gracias, Nos vemos, igualmente. gracias. Gracias, hasta luego.